agradezco muchísimo a todo, de una forma u otra, por todos los lugares donde he pasado, ¿no? Todas las cosas que he podido hacer. Te comentaba esta primera obra, Criaturas de Isla, con las chicas, pero ya después empecé a trabajar con un amigo mío que es talentosísimo, David Guerra, y con él empezamos a hacer como teatro musical. Él tenía él me ayudó mucho en la dramaturgia de Criaturas de Isla, y con él empezamos a hacer un proyecto con los muchachos de teatro lírico y eso. Entonces ahí empecé a trabajar un poco más con los músicos y a conocer un poco más sobre toda la cosa que tenía que ver con la música, con el teatro musical, con la ópera y todas aquellas cosas. Y gracias a ese trabajo y a la relación que tenía con el teatro, fue cuando en el 2014 fue la primera vez que Broadway se acercó a La Habana a hacer este intercambio de experiencia, y vinieron un grupo de artistas de Broadway a montar Rent, que era el musical Rent. Entonces cogieron como la parte de coreografía, en la parte de música, en la parte de dirección a representantes cubanos, y llegaron estos artistas de Broadway, y entonces cada uno nos enseñó, éramos como por departamento. O sea, yo estaba trabajando con el coreógrafo, estaba el director, que era Reiner en ese momento, que trabajaba con Andy, que era el director americano de Ren, estaba la otra parte musical, y ahí fue una experiencia para mí muy bonita, y fue donde me evalué de coreógrafo en el Consejo de las Artes Escénicas, porque ahí era un trabajo como tan perfecto, tan profesional. Ren era una obra bellísima, un musical espectacular, y tú tenías que conocer en detalle. La coreografía era más allá del movimiento, era hasta él cogía en este momento la taza y la ponía y se sentaba, y entonces tú tenías que aprender toda la partitura de movimiento de la obra completa. Fue un reto para mí, porque a mí casi yo hago una coreografía y después se me olvida. Luis Alberto, mi amigo, estar ahí, que yo siempre le decía a todos mis alumnos a los que con los que yo trabajo, apréndetelo, porque tú sabes que cuando yo termine aquí, a mí se me olvidó. A mí se me olvidó todo esto, apréndete esto, mañana no me lo sé. Pero bueno, eso fue un momento donde tuve porque tenías que recordar muchas cosas, y para mí eso fue una también experiencia que me marcó mucho y me hizo como ver el espectáculo desde otra forma, porque aprendí muchísimo en ese tiempo. Después nos fuimos en una gira nacional con la obra, que fue uno de los momentos más divertidos que tuvimos. Eso fue una anécdota. Eso fue muy simpático, porque nosotros fuimos por todo Cuba. Cada vez teníamos una función no sé, Pinas del Río, en Matanza, y el grupo era un grupo muy bonito, de actores, de músicos, de la gente de la producción, Eric Artaya, mi amigo, que fue uno de los que me ayudó cantidad también en ese proyecto. Y pasaron cosas muy simpáticas. Fue una experiencia que siempre que nos encontramos, que hablamos de eso, nos reímos de todo lo que pasaba después de las funciones, y todo eso fue muy divertido. Eso fue un momento muy bonito. Y el otro momento también bonito para mí en la cosa creativa fue cuando monté Nadar en Seco, que Nadar en Seco para mí fue una obra que yo amé muchísimo, que la dramaturgia me la hizo un querido amigo también, dramaturgo excepcional, Bobby, y fue con textos de Vigilio Piñera. Yo con los textos de Vigilio Piñera, y ahí sí trabajé con bailarines y trabajé con actores y con músicos. Tocaba un cello en vivo, y fue una obra bastante, yo creo que fue una obra bastante madura, bastante bonita. La estrenamos en el Brecht. En la sala de arriba, y fue una experiencia también que me hizo crecer mucho, me hizo cuestionarme muchísimas cosas, porque ahí sí ya trabajaba ya más con el movimiento corporal, con la danza, teatro y todo, y fue un momento bastante bonito para mí y creativo. Y después de ese momento mi vida revolucionó y cambió en otros sentidos. Y déjame preguntarte, ahora que hablas de que tu vida cambió y revolucionó, porque hiciste giras nacionales y eso, pero ¿cuándo es que llega a tu vida las giras internacionales? Okay. Yo la primera vez que salí de Cuba fue en el 2011, que fue República Dominicana, que fue por una invitación de la Casa de Teatro de República Dominicana, y ahí donde fuimos, se llamaba como intercambios culturales, ¿no? Que yo fui a ver todo lo que estaba pasando en todo lo que trabajaba en la cosa de teatro, todas las funciones. Tomé clases con la compañía, que en ese momento la dirigía ahí
la cubana Macarena Buán y tomé clase con la Compañía Nacional de República Dominicana. Y eso para mí fue como yo digo, que en ese viaje a mí como me salieron alas, porque pude ver como la escena de la danza internacional. Me recuerdo que fui a mucho, había un festival y vi como muchas obras, y para mí fue muy, muy enriquecedor. Pero mi viaje de trabajo, que fue muy, para mí de verdad, cuando salí, fue cuando fui a Nicaragua. Que fue 3 meses, porque yo estudié con Olga Mesa, que es una nicaragüense también, que estudió danza contemporánea, también es una profesora de yoga, de danza, ahora vive en Costa Rica, y ella abrió una academia que se llamaba Academia Internacional de Danza, Arte y Cultura, en Managua, y yo fui como a inaugurar la escuela, y ahí di clases de todo, de cuánta cosa, de creación, hay clases de técnica, ahí dimos muchísimas clases. Y ven acá, Line, y la primera vez que saliste de Cuba, que era la primera vez de que tenías la experiencia de conocer otra cultura, otro país, ¿cómo te sentiste al respecto? Con respecto a la cultura, por decirlo así, ¿viste algunas diferencias entre la cultura cubana nuestra o similitudes con la cultura dominicana o la nicaragüense, que fue tu primer trabajo como tal, como me cuentas? Yo sé que me divertí muchísimo. Yo me divertí muchísimo. Conocí personas increíbles que todavía a esta altura, ya después de tantos años, siguen siendo mis amigos, seguimos teniendo contacto, les envío todo un beso grande. Y yo siempre digo que ahí fue como sentir la libertad. O sea, la libertad, y sentí algo que a veces en Cuba tú piensas que si tú vas a irte fuera de Cuba siendo no sé, siendo actriz, siendo artista, tú capaz que no vayas a hacer lo mismo, ¿sabes? Porque tú piensas que en Cuba, o pensaba ya en ese tiempo ahora con las redes, pues no teníamos esta cosa de las redes, del Facebook, el Instagram, no teníamos estas cosas que la gente puede ver más, pero en ese tiempo como teníamos muy poca información, cuando tú salías y veías que sí, que había gente que también trabajaba en universidades, que había gente que también bailaba, que había compañías de danza. O sea, podías como que corroborar. Que tú sabías que había otro mundo fuera de Cuba, que la gente podría, a lo mejor con más o menos suerte, o estuviera en tu camino o no, pero tú podías como seguir tu profesión fuera. En Nicaragua yo tuve una experiencia muy bonita, porque en Nicaragua es como las cosas que te van dando la vida, que te va poniendo. Yo en Nicaragua trabajé en un centro de niños con otras capacidades, porque no se llama discapacidades, entonces con capacidades especiales, con capacidades especiales, y la danza era lo que los hacía confluir en ese espacio, y para mí fue otra manera de ver la danza, ¿sabes? Eso fue otro punto. Y qué bonito ese trabajo con personas con capacidades especiales, que aunque no tengan la misma capacidad como personas normales, sienten el arte o sienten lo que se les brinda de la misma manera. Y como pueden, como se desarrollan, como se expresan, como su mundo interior crece a través del movimiento. Eso ha sido una de las experiencias que a mí más me ha hecho como amar la danza y ver las posibilidades que tiene. Y el diapasón ampliado, que tiene, y el ampliado. Eso fue uno de los puntos que ha cambiado también mi vida, que ha cambiado, que giró, y entonces ya yo no veía la danza solamente como, bueno, cosa de un espectáculo que tú presentas, o como, bueno, algo que se monta, sino algo que también puede ayudar a otras personas a expresarse o a tratar de vivir mejor en el mundo. Entonces ahora ahí empieza otra inquietud mía, que es la danza, no ya solamente como representación, sino la danza como terapia, la danza como ayuda para que la gente pueda vivir mejor. Exactamente. Y por desgracia y por fortuna, en el 2019 yo empecé a tener problemas en la columna, y entonces empecé con muchos dolores, y después me descubrieron que tenía una hernia discal, y me pasé casi 1 año y medio sin poder caminar. Wow, no, eso fue un reto, me imagino, para ti. Todo lo que yo hago ahora, yo pensé que yo más nunca en mi vida lo voy a poder hacer, porque yo estuve... ¿Cómo te sentiste en ese momento? Deprimidísima, estuve mala. Por ejemplo, me acuerdo que comer, hacer así, yo no podía, porque no podía hacer este movimiento hacia adelante, porque eran los dolores insoportables. Los médicos decían que si yo seguía después de 3 meses, ya empezaban como a valorar operaciones, y yo
no me quería operar. Claro, porque se decía que un riesgo para ti. Que tenía que haber otros métodos. Mi mamá, que es fisiatra, mi mamá fuimos a su hospital, todo cuanto medio físico había, yo me puse ultrasonido también, gracias a Dios a que encontré a Gustavo, un quiropráctico osteópata cubano, que es lo más grande, y él fue el que yo llegaba a su casa llorando, porque yo no podía estar 2 minutos sentada, yo no podía estar sentada. Tenía que estar acostada, con las piernas arriba, y era como mejor. Y Gustavo, cada vez que yo llegaba así llorando, que no podía ni con mi alma, me movía, y me hacía respirar, como digo yo. Y me acuerdo que siempre me decía, esta experiencia a ti te va a servir mucho. Él me decía, esto que tú estás pasando, tú vas a ser una maestra después que tú termines aquí. Y yo decía, pero Dios mío, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Y me acuerdo que eso fue en el 2019. Ya yo tenía a mi esposo ahora, Francesco. Francesco se tuvo que ir. Y háblame de Francesco, espera un segundo, vamos y volvemos. Vamos a hacer una pausa aquí en este aspecto, porque es que la historia de Liné, una historia se concatena con otra, y entonces por eso es que estoy más pasiva y escucho más lo que ella dice, porque cada historia tiene una conexión con otra historia. Francesco yo lo conocí también por la danza. ¿Por qué? Porque Francesco estaba trabajando en la escuela de cine, y en la escuela de cine Francesco conoció a Eduardo Emil, que era su maestro, y se puso a trabajar en proyectos con Eduardo Emil. Ahí conoció a Jorge, conoció a Gleivis, que estudiaron conmigo en Elisa. Y en el matrimonio de Gleivis, yo conocí a Francesco, que lo vi, que nos presentaron, aunque dice Francesco que él fue a mi obra Nadar en Seco, que fue el estreno con Eduardo Emil, y que me lo presentaron ahí, pero yo en un estreno tú no ves a la gente, tú saludas, pero tú no te fijas en nadie. Pero ya con la boda de Gleivis éramos 5. Evidentemente ahí nos conocimos y empezamos como a conversar, qué sé yo, salí, Francesco baila, tomaba ya clase de salsa, vamos a ir a bailar, no sé qué, y bueno, a partir de eso fue en el 2017, hasta el sol de hoy. Eso es estamos aquí, nosotros juntos. Un besito más con nuestro perro Marlon. El repartero Marlon. Nuestro hijo. Y entonces, bueno, con esa, como te contaba, esta cosa, Francesco se tuvo que ir, yo me quedé sola y llegó el COVID. Francesco estaba aquí en Alemania, tuvo problemas con la casa aquí en Alemania, tuvo que venir. Cuando eso nosotros nos íbamos a casar en ese tiempo, pero yo no pude viajar porque yo no podía estar 5 minutos sentada. Yo no podía. Era una cosa que no podía porque los dolores eran, Dios mío, yo ahora entiendo lo que pasa el cuerpo, entiendo a la gente que tiene problemas en la columna, porque sé que es una cosa, sí. Y sobre todo si eres bailarín, si trabajas con tu cuerpo, si estás acostumbrado a moverte, es una cosa desesperante. Y yo me tuve que quedar sola, llegó el COVID, y cuando llegó el COVID todos lo cerraron en Cuba, yo no podía ni ir a mi osteópata, me acuerdo que también iba al Cerro Pelado, iba a las Mejeras, me ponían unas agujas con ozono dentro de la espalda, que eran unas agujas de este tamaño que era horrible, y yo nada, yo no me muraba de Ana, yo no me muraba. Y cuando me tocó quedarme sola, me acuerdo que mi amigo Roy tenía que ir todos los días a sacar a Marlon, porque Marlon, yo no podía ni sacar a mi perro. Yo empecé a estudiar anatomía y empecé a estudiar todas las cosas de cómo se mueve la espalda, solita con la cosa del COVID, y qué ejercicios son buenos y qué ejercicios no, porque yo hacía yoga desde que estaba en Elisa. Yo de toda mi vida he hecho yoga, o sea, y yo sentía que había cosas que me lastimaban. Ya había empezado ya con mi proyecto, que no lo hablé aquí, con mi proyecto de la armonía corporal, que hacía clases también de armonía corporal, porque ya para mí la danza no era solamente la representación, sino también era la danza, cómo tú puedes, a través del movimiento, hacer que otra persona sea más saludable, se sienta mejor. Entonces tenía este proyecto de armonía corporal donde unía la danza con yoga, con pilates, unía como muchas técnicas que ayudan a la persona a sentirse bien. Pero yo, fíjate que yo me acuerdo que yo decía a Owen, a mí mío, yo no puedo hacer clase de armonía corporal cuando yo no tengo un cuerpo armónico, yo lloraba de los dolores, ¿entiendes? Sí, no te sentías bien. Entonces era que había algo que yo no estaba haciendo bien. Y gracias al tiempo ese de COVID, que tuve que recluirme en la casa, tuve tiempo de estudiarme a mí misma, tuve tiempo de yo todas las mañanas estar haciendo los ejercicios específicos, saber qué cosa yo podía hacer y qué no, porque mi lesión no fue porque me pasó algo determinado, mi lesión fue por todos los años que fui como una bailarina loca, o como los bailarines que hacemos, que demandamos, le exigimos más a nuestro cuerpo de lo que se puede hacer, que no descansamos, no, yo lo hago más, que no calientas a veces, y te vas haciendo los años, te vas lastimando tu cuerpo y tú no lo sabes. Así y en un momento
también. Eso con, si tienes algún problema, no sé, emocional, algún tipo de estrés, ya hay un momento que todo eso explota y te dice, ya tú no te mueves más, tú tienes que parar y aquí está. Gracias a Dios que mi paro fue 1 año y medio, pero hay gente que para por mucho, mucho tiempo, o quizás eternamente, es muy duro. Entonces, a partir de ahí, ya yo cambié mi cosa de acercamiento a la danza y ya quería más meterme en la cosa del movimiento como terapia, el movimiento como ayuda. Entonces fue que creé mi proyecto de Tu Espalda Sana. Entonces ya cuando ya yo empecé a mejorarme ya después del COVID, no, en el COVID, estábamos en COVID, pero era en el 2021. Sí, que ya, COVID fue 2020, 2021, pero ya podía la gente ir a la casa, entonces yo en mi casa abrí como ese espacio y entonces todas la gente que tenía sus problemas en la columna, no sé, gente que trabajaba mucho tiempo en la oficina o gente que estaba mucho tiempo sentada, ya yo me sentía mucho mejor porque gracias a Dios y gracias a mi esfuerzo, gracias a Gustavo, gracias a todos los osteópatas que me ayudaron, yo empecé como a crear una especie de entrenamiento para sentirme mejor yo y ese entrenamiento empecé a compartirlo con estas otras personas que tenían este tipo de problemas. Exacto. Entonces, pero qué interesante sí, poder ayudar a otras personas a través de tu propia vivencia. Sí. Por eso Gustavo me decía, tú vas a ser una maestra, porque me decía, después de esto yo sé que tú vas a trabajar con esto. Después también empecé con Joel, un deportista espectacular, que Joel es máster en cultura física y en el tiempo de COVID, como teníamos tanto tiempo, todo estaba cerrado, yo me iba a casa de Joel y Joel me preparó en toda la cosa que era entrenamiento funcional, toda la cosa que era las cosas de la biomecánica, o sea, yo estudié bastante, después de mi enfermedad ya yo no quería moverme más a lo loco, yo quería quería conocer mi cuerpo, quería saber el por qué me pasó eso, prevenirlo, que no me sucediera, o sea, y ayudar a otras personas que también lo tuvieran, porque me di cuenta que en La Habana, no sé en otras provincias, pero en La Habana faltaba, cuando una persona tenía ese tipo de situación como la mía, no sabía a dónde recurrir. Sí. Yo fui a muchos lugares, o sea, todos me ayudaron, pero no había un lugar donde me dijera, bueno, tú tienes que hacer esto, me aconsejara, tú no puedes hacer esto. Yo sabía qué eran las cosas que me inflamaban cuando comía, qué es lo que tenía que tomar, qué no. Me acuerdo, gracias también a la maestra Elsa, una profesora que me hizo yoga terapéutico también, que me ayudó muchísimo en ese sentido, pero fueron como muchos conocimientos que yo fui adquiriendo, y esos conocimientos, cuando después que lo adquirí, empecé también como a transmitirlo, y por eso fue que creé mi proyecto de Tu Espalda Sana. Y ya no era solamente como el movimiento, como bailar, sino ya es como el movimiento, pero el movimiento saludable, ¿sabes? El movimiento que te hace bien. Que te hace bien. Y eso ha sido algo que, como yo siempre digo, que las cosas que te van confluyendo, ha sido algo que hasta ahora he traído conmigo, porque ya cuando yo empecé a viajar a Italia más seguido, que estaba como un tiempo en Cuba, un tiempo en Italia, un tiempo en Cuba. Yo tenía este proyecto en Cuba, pero en Italia también ya empecé en una escuela de salsa rica, se llama, una profesora, Graciela, que me ayudó y me dio un espacio donde yo empecé a hacer también estas cosas ahí en Italia, pero ya después cuando tú llegas aquí te das cuenta de ¡ah, cubano! ¡Salsa! Es lo típico. Y yo dije, bueno, en Cuba yo también di clases de salsa, porque yo trabajaba para con Sisto, mi amigo, trabajábamos para una compañía que se llamaba Argos Continental y le dábamos clases de salsa a los franceses en los hoteles y toda la cosa. Entonces yo también conocía el mundo de la salsa, pero yo siempre digo, el mundo de la salsa en Cuba, a mí lo que me hacía era que me ayudaba económicamente y con ese dinero de la salsa yo podía montar mis obras. Mira tú, o sea, con ese dinero uno podía pagar vestuario, pagarle un poco a los músicos y era con todo el dinero que tú recaudabas en tu clase de salsa, tú podías como tu proceso creativo empujarlo un poco. Pues ya saben, todos los profesores que están viendo, a lo mejor se están remontando y me imagino que muchos tuvieron que pasar más o menos por lo mismo que pasó Liné, que tuvieron que dar clases de salsa, aunque a lo mejor venían de otras aristas, pero para poder hacer proyectos que tenían en mente o ambiciones o cosas en el futuro. Y entonces, Line, muy interesante todo esto que me cuentas, pero en el tiempo del COVID te mejoras, logras rebasar esta etapa de lesión en tu espalda y llega tu matrimonio. Ese. Ya llega tu matrimonio. ¿Y cuándo es que tú decides ya quedarte definitivamente? Porque ya habíamos hablado anteriormente de que ibas a Italia, Cuba, estabas entre los dos lugares, pero no te establecías completamente en Europa. ¿En qué momento llegas a Italia?
yo decidí, cuando ya yo dije, yo no quiero estar más en Cuba, me acuerdo, fue en el 2022. Yo estábamos en la India, porque íbamos a la India, yo tomaba también, comiquísimo, porque hasta en la India di clases de salsa, de bachata, ya dije que esta señora es internacional. Latin Fitness Dance. Me acuerdo, yo trabajé en un gimnasio que se llamaba Fitness First, y ahí los indios bailan, que es una barbaridad, que le encanta toda la cosa de Bollywood y toda la cosa, pero también hay una comunidad que le gusta la cosa latina, y entonces muy simpático, porque siempre Francesco me decía, es que cuando tú quieras que tú vas a clase, porque yo primero que cada vez que yo llegaba a un país, aunque fuera de vacaciones, yo trato de ver qué es lo que yo puedo hacer, ¿sabes? Siempre en el ámbito del movimiento. ¿Qué yo puedo hacer aquí? Y si por casualidad yo no puedo trabajar, yo no puedo dar clases, yo recibo. ¿Sabes? Trato de recibir yo clases, porque siempre de los lugares que tú estés, tú siempre te llevas algo. Claro, y lo puedes compartir y te hace crecer. Y en la India nosotros estábamos en ese tiempo, me acuerdo que era un fin de año, y yo estaba tomando, porque yo estaba con mi cosa de la espalda sana, y entonces ahí empecé a tomar clases de yoga terapéutico, con un maestro siempre hacía clases privadas, porque yo quería tener el yoga terapéutico como herramienta para utilizarlo yo. Ajá. Mis clases también de Yanga Yoga. Y yo entré en un estado, era 2022, Cuba estaba pasando por una situación complicada, y yo entré en un estado depresivo muy grande, y yo le decía a Francesco, yo no quiero regresar. O sea, y era la primera vez, porque yo tenía que regresar en enero a Cuba, y yo decía, yo no puedo, es que no podía, era una cosa, y eso son las intuiciones, y son las cosas que te dice, y nosotros no sabíamos para dónde íbamos a ir, porque a Francesco no le gusta estar en Italia. Sí, a Berlín aquí veníamos, yo vengo a Berlín desde el 2018, siempre en febrero, un frío terrible, todo gris, a mí esto no me gustaba. Nunca me imaginé que yo podía vivir aquí, porque sí, bonito, íbamos al teatro, siempre a la ópera, veíamos muchas cosas, pero yo nunca veía mi vida aquí, no conocía tampoco que había esta cosa latina tan fuerte, no conocía a la cosa cubana tampoco aquí en Berlín, conocía el SOA, que fui como 2 veces, a La Habana, Cuba una sola vez, más nunca he ido, pero no conocía el movimiento tan grande que había en Berlín, porque no conocía a nadie. Me acuerdo que cuando Francesco, vivíamos en Neukölln, y era ahí la parte así de Neukölln, sí, pero, y siempre febrero, un frío, y yo... Y entonces, bueno, Francesco me dijo, bueno, entonces ¿para dónde nosotros vamos a ir? Pero las cosas que pasan, la casa aquí en Alemania, las personas que estaban alquiladas se fueron, había un espacio. Y Francesco me decía, el problema es que tú no conoces Berlín en verano. Cuando tú conozcas Berlín en verano, tú vas a cambiar de opinión. Y yo, es que Berlín, nosotros, bueno, España, Valencia, vamos a vivir en Valencia. Todo el mundo quiere buscar el sol. Yo nunca he puesto un pie en Valencia, pero yo quiero vivir ahí, nunca he puesto un pie, no sé ni cómo es, pero por todo es mi lugar preferido. Todo lo que me han contado, y nosotros no nos vamos para Valencia, vamos a estar en verano aquí en Berlín. Y entonces fue en el verano del 2023. Y yo le dije, bueno, vamos a estar en verano en Berlín, pero bueno, si voy a estar en verano aquí en Berlín, voy a ver qué encuentro, a trabajar esos 2 meses, para ver qué hago, no sé. Entonces yo me acuerdo, es que yo no tenía video, porque en Cuba no tenía ni Instagram, yo me hice el Instagram, después yo tenía Instagram, en Facebook con la foto que uno pone de viaje, pero yo tampoco nunca hice video bailando, ni video donde pasen Elisa, ni video de eso, porque no es lo cultural. No era, ahora la gente hace video todo, aquí estoy con mis alumnos, y me acuerdo que yo no tenía nada de eso, y yo lo que hice, bueno, yo busqué en Google escuela, y claro que dije, bueno, ¿qué escuela buscar? Salsa, busqué en Google todas las escuelas, y yo le mandé mensajes pero sin currículum ni nada, y Francesco, eso no se hace así, Linet, tú tienes que mandar un currículum para que la gente, yo nada, ay mira, yo soy y él me decía, pero ¿cuánta gente no puede decir, yo soy cubana, yo soy profesora de danza, no sé qué, pero es que como uno viene de Cuba a veces, y eso que yo viajaba, pero yo no sabía cómo era el mundo, sí, cómo funcionaba. Me acuerdo que en ese verano conocí a Rusandra, que es una antropóloga que la conocí en Cuba, que ella estaba haciendo una maestría, que ella estaba haciendo un doctorado. Cuando yo la conocí fue a hacer una entrevista de cosas de la danza, y ella estaba aquí en Berlín, y ella me habló, no, si hay festivales, no sé, la gente, ella me habló de cómo era el mundo aquí fuera en Europa, de las escuelas, de todo lo que hacían, y yo, porque yo no sabía nada de eso. Y entonces yo hice, bueno, escuela, a todas les mandé, y me acuerdo que muchas me decían, video, yo, bueno, no, una prueba, mírame, no sé, hazme algo, ¿no? Pero video yo no tengo, yo no tengo nada de esas cosas. Y el único que me contestó fue Ido.
El único que se lo agradezco, y gracias, ahora yo conozco a todas las escuelas, conozco a todo el mundo y todo, pero el único que me dijo, sí, vamos a encontrarnos, fue Guido, el director de La Candela, que es la escuela donde trabajo en estos momentos, que le agradezco muchísimo. Y él me dijo, bueno, vamos a encontrarnos, vamos a vernos. Nos vimos. Y claro, fíjate, que si yo te digo, soy maestra, bueno, dame una clase. Si yo no tengo video, ¿qué es lo que? Dame una clase. Él me dijo, bueno, dame una clase. Y entonces me dijo, bueno, dame una clase de técnica de la danza. Porque salsa y eso, bueno, aquí yo soy aquí salsa hay, no sé qué, pero aquí faltan profesores de técnica moderna, de afro contemporáneo, de afro, de todas esas cosas que son más... Que ahora que está en el boom esto acá en... Y yo le hice una clase, me acuerdo, de técnica, y me dijo, sí. Y entonces empecé a trabajar los fines de semana aquí, que nada más que era julio, agosto, que era el tiempo que yo me iba a quedar aquí en Berlín. Hasta el sol de hoy. Y cuéntame, porque estuviste un tiempo en Italia, tuviste que aprender un nuevo idioma y después viniste para acá y te enfrentaste con el alemán. Los idiomas ha sido una cosa impresionante. Háblame un poco de los idiomas. Yo siempre digo una pila. Yo siempre digo, cuando me muera voy a tener, cuando me muera voy a tener en mi tumba, ella sabía decir buenos días y chao en una cantidad de idiomas, por eso ya se pasó la vida estudiando idiomas. Yo lo primero que estudié fue francés, porque nosotros trabajábamos para estos franceses, claro, dando clase de baile. Y yo tenía, porque al principio uno va así con la cara y aprende antes trois, pero ya después tú necesitas hablar y explicar. Y entonces lo primero que hice fue estudiar francés, que adoro el francés, mi idioma preferido, lo amo, hice mi D1 y todo en la Alianza Francesa, una escuela maravillosa en Cuba. Y yo estaba con mi francés afianzada, emocionada. Conozco a Francesco. Y bueno, conozco a Francesco, empezamos a ir a Italia, la mamá de Francesco no habla español, Francesco sí habla español, pero todas las demás personas en su familia no, entonces yo empecé a estudiar italiano. Estudié italiano en Italia, estudié italiano también en Cuba, y bueno, cuando empecé a estudiar italiano, en francés, se fue. Se fue, adiós, solamente je m'appelle. Eso es lo único que también... Merci beaucoup de rien. Ya no voy a decir más nada. Ahora lo escucho y lo adoro, pero cuando tenga 75 años volveré. Ahora no tengo cabeza para eso. Entonces empezó, bueno, el italiano sí, el italiano estudié. Y el italiano sí, puedo hablar italiano bastante. El italiano es como, yo hablo español e italiano, lo que yo digo. Lo demás yo trato. Y entonces cuando yo aquí a Berlín, yo, bueno, en Italia sí, ya, tú estudias italiano, estás en Italia, tú no necesitas estudiar más nada. Cuando llegamos aquí a Berlín, yo, bueno, a ver, no importa. Y Francesco dice, bueno, no nos vamos a España, ya encontraste trabajo, vamos a quedarnos aquí, vamos a explorar aquí. Traje a Marlon, a mi perrito, lo trajimos de Cuba, ya entonces como la cosa se estaba un poco ya, las bases estaban ya creándose en Berlín, trabajo, el perrito aquí, Y me dice, bueno, las clases de danza en Berlín, la mayoría las hacen en inglés. Entonces, corazón, hay que estudiar inglés. Entonces, mis primeros 2 años aquí fueron estudiando inglés. Entonces, ya aquí empecé con Ido en La Candela, después con Tans Fabri también, que me llaman para hacer sustituciones, para hacer un workshop en aquel verano también me llamaron. Entonces, mi inglés lo necesitaba como empujar, porque el inglés que nos dan en Cuba en la secundaria, que yo era en los años 90, buenas noches. Entonces, empecé a estudiar inglés, tuve 2 años estudiando inglés para poder hacer mis clases aquí. Bueno, sigo mis clases, todo así, algo más bien, pero llega un momento que ahora empieza en mí, como digo, empiezan a surgir otras inquietudes que vienen desde el 2013, que yo empecé a trabajar con estos muchachos en Nicaragua con cosas especiales y ya estoy en un punto donde la danza no solamente para mí es, no sé, ahora mismo las clases de técnica, las clases de afro, las clases de lady style, sino la danza, yo con la danza doy tanta alegría, tanta paz, tanto, yo creo que aquí he encontrado que la gente necesita endorfina y la danza en este país hace que la gente se sienta más alegre, se abra. Y entonces ahora yo quiero hacer otro paso más. No solamente quiero quedarme en este mundo de la cosa latina, sino ya te quiero llevar a estudiar Tanztherapie, Bewegungstherapie. Y entonces para eso necesito saber alemán. Y empecé a estudiar alemán.
¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Y entonces, ¿Cómo te va? la primera vez, porque yo empecé, lo tuve que dejar porque hay un momento que yo no podía más. Es un idioma fuerte. Lo dejé porque no podía, era para mí muy complicado, más problemas en los profesores, era una cosa muy rara. Nosotros lo dejé, me fui a Italia, me fui a Cuba, recapacité, vi realmente cuáles eran mis prioridades, qué es lo que yo quería hacer, a dónde yo quería llegar, y vine con más fuerza. Entonces ahora estoy aquí, dando lo mejor de mí en el alemán, encontrando gente maravillosa, porque son escuelas maravillosas donde encuentras gente de todas partes del mundo, y eso te hace abrirte a tantas culturas y te da tanto conocimiento y cambias tus valores, cambian tu manera de ver la vida, cambian tu manera de pensar. Cuando uno intercambia con personas de otros países, es como que el chip hace así y dices, wow, hay que abrirse. Y cuando ves la historia y por qué están ¿Y qué es lo que vienen aquí? ¿Y qué es lo que viene detrás de cada persona que está aquí? Te hace, que por eso yo digo, esto que yo estoy viviendo en estos momentos me está preparando para una etapa que yo ahora mismo no sé cuál es, ¿sabes? Pero son cosas que tú dices, Dios mío, pero qué trabajo, qué fuerte, todos los días, 4 horas, escuchando alemán, pero sí, y ahora estoy en el B1.2, que empezó el lunes. Y algo voy a hacer el examen. Hazme una historia graciosa de algo del alemán. Una historia. Algo gracioso que a lo mejor hiciste falso porque eran tus comienzos, no sé. No, yo falso he hecho muchas cosas. Es falso, hice lo de chus, que era prus, todavía no sé cómo se dice. Estábamos, porque en el otro grupo hacíamos como piní y toda la cosa, y cuando vamos a brindar, yo digo chus, y todo el mundo, pero ni ¿cómo que chus? ¿Cómo se llama? Chus, era como brindamos y nos fuimos. Y otra cosa simpática es que tenía un amigo que tenía esta cosa de Snapchat. Entonces siempre cuando en las pausas, los 15 minutos, esas pausas son eternas. Y yo digo, a ver, aquí necesitamos un poco de verbo, necesitamos un poco de movimiento, así. Y pongo música latina. Y me pongo yo en el medio del aula y empiezo, no sé si era la de un carnaval, yo no sé, empiezo una coreografía yo ahí en el medio del aula. Y el chico la graba y la pone en dibujo animado. Y ya después la subimos hasta para la historia de la escuela. Y las de la escuela, las directoras de la escuela decían, bueno, nos tienen que invitar cuando sigan haciendo esos espectáculos en el aula. Y yo me moría a la risa. Pero qué rico, eso también son parte de lo que uno vive, la parte esta de emigrar y eso. Y al final encontraste tu sitio en Berlín. Sí, yo creo que sí. Yo siempre digo que pese al invierno, que este fue mi primer invierno completo y ha sido duro, y no duro psicológicamente, sino corporalmente, mi cuerpo sufrió muchísimo, porque yo tengo una lastimadura, o sea, yo estoy lastimada, yo estoy bien, yo sé cómo y hasta dónde puedo llegar. Hay cosas que ya yo dejé de hacer y no hago porque es real lo que tengo en la espalda. No sé, hace 2 meses atrás yo podía caminar porque volví con dolores, pero claro, no me da ni me dará, con madera, como antes, porque ya yo sé atacar, o sea, sé cogerlo antes de que todo empiece. Y sé que yo no, hay una cosa, aquí se exige mucho porque aquí trabajas bastante, aquí das muchas clases, mientras más clases tú dejes mejor, mientras más alumnos tú tengas mejor, entonces te pasas el tiempo en un clase, sí, esto, ¿quieres hacerlo? Sí, pero hay un momento para mí específico que yo tengo que decir, no, yo no puedo hacer esto porque si lo hago después no puedo caminar, porque lo tengo que saber, y a veces se me olvida y mi esposo me dice, Liné, recuerda que tienes que tomar un tiempo, y cuando mi esposo me lo dice, se me olvida, el cuerpo me dice, stop, no te vas a mover, porque a veces el cuerpo mismo te para. No, a veces me quedo así porque no lo puedo, porque lo tengo. No lo tengo crónico, no tengo dolor crónico, pero si lo esfuerzo mucho, entonces por eso ya hay muchas cosas que no hago, y por eso también estoy empezando a mirar hacia otros objetivos, que no voy a dejar de dar clases, no voy a dejar de dar todas las clases que hago por el momento, y creo que por un buen cuantos años, pero ya estoy tratando de encontrar otro tipo, la danza desde otro punto de vista, desde otra óptica, que me exija menos a mí corporalmente y que me ayude con todos los conocimientos que he adquirido y que seguiré adquiriendo en el tiempo, ponerlo en práctica. Pero qué rico, Line. Y ven acá, otra cosa que te quería preguntar era, bueno, ya vemos ya de que como que te quieres asentar un poquitico aquí en Alemania, específicamente acá en Berlín, la capital, pero me gustaría saber, ya que has tenido un poco de contacto, porque ahí llevas un poco como que permanente más casi 2 años ya permanente acá en Berlín, me gustaría saber tu punto de vista
con los diferentes colegas que hay acá, ¿qué cosas los une, ya sean alemanes, ya sean cubanos o sean de otro país que también hagan lo mismo nuestro, ya sea la salsa, sea afrocubano o no sé, o bachata, lo vamos a ver de manera general, qué cosas los une y qué cosas los diferencia a cada uno de los bailarines que hay aquí, por ejemplo, en el caso nuestro que es Berlín. Ok, yo creo que lo que nos une es como el amor que sentimos cuando hacemos las clases que hacemos, porque las clases salvan a los alumnos que las reciben, pero nos salvan a nosotros también, porque es una manera de estar en contacto con tu esencia, ¿sabes? Es una manera de estar en contacto con tu origen, con lo que te gusta hacer, es una con lo manera, que te sientes cómodo. Sí, es una manera de estar en contacto con Cuba. Con Cuba. Yo que hago clase, es una manera de transmitir también un sentimiento, no es solamente, bueno, trabajo y es dinero, sí, claro, es dinero, una manera también de tú tener ingresos, pero es una manera de que la gente conozca la cultura cubana, ¿no? Y qué es lo que nosotros hacemos, y que la mayoría de la gente que lo hace son gente profesional, son gente que ha estudiado, pero cuando yo le digo a la gente, pero ¿y qué tú has hecho? Yo he estudiado esto toda mi vida, o sea, lo único que yo he hecho esto toda mi vida, porque es una cosa que he estudiado de niña, una cosa que yo he ido haciendo, y es, hice una maestría en danza, hice mi licenciatura, o sea, ese ha sido mi camino. Yo estoy aquí haciendo esto, pero tengo un camino larguísimo. Y que todavía te falta. Y que claro, entonces eso es lo que uno da. Y yo creo que también los profesores que no son cubanos, que también lo mismo que son aquí, no sé, alemanes, israelitas, polacos, no sé, de todas partes del mundo que viven acá, tratan de tener un respeto. Eso sí lo siento que la gente respeta lo que hace. A veces quizás no conocen mucho, pero tratan de informarse y tratan de estar todo el tiempo actualizado y en los orígenes de todas las cosas cubanas. No creo que lo hagan con desamor, creo que lo hacen desde un respeto y desde un desamor muy grande. Y creo que lo que nos diferencia es el sentimiento de que nosotros Cuba la sentimos de una forma y ellos la sienten de otra. Pues es que nosotros somos cubanos. Sí, porque somos cubanos. Entonces, para mí Cuba es danza, es música, es baile, pero también mucho dolor, mucho sufrimiento, recuerdo. Y eso uno lo extrapola. Y eso también es a veces disgustos, que a veces no están de acuerdo. Y eso uno en el arte lo saca a flor. Entonces, y las personas que no son cubanos no tienen esa parte, no tienen la parte es como la familia, pero claro, yo puedo hablar más de mi familia, pero tú no. ¿Entiendes? Sí. Y porque tengo mis razones, porque lo siento, porque es mi sangre, porque tengo mis raíces ahí, porque mi familia todavía está ahí. Entonces yo creo que esas son las cosas que nos unen y que nos... ¿Y qué tú crees que pudiese para un futuro, a lo mejor no muy lejano, porque creo que no es muy lejano, de todo, en el caso nuestro acá de Berlín, que creo que la cultura cubana cada día está tomando un poquito más fuerza, hay muchos proyectos, muchas cosas súper interesantes, ya sea de gente cubana o alemana o de otras nacionalidades. ¿Qué crees que pueda pasar en un futuro con respecto a la cultura cubana? En el caso de la danza, aquí en Berlín, ¿pudiese hacerse algo significativo, no sé, como un festival que nos represente, pero que sea netamente de cubanos? ¿Qué crees al respecto? Okay, yo creo, se han hecho bastantes cosas con los cubanos que trabajan aquí, se han unido, se han hecho como workshop, hay como muchas agrupaciones también de artistas cubanos que tocan, que trabajan juntos, que hacen música. Pero yo creo que poco a poco se va a ir como abriendo y la cultura cubana va a tener como un giro, a mi entender. Yo soy muy nueva aquí, no sé qué pasó hace tiempo, pero sé lo que he visto desde que yo llegué aquí en el 2023 hasta ahora.
he visto que cada vez se abren como más espacios, que cada vez la gente se interesa más en más cosas, que ahora mismo, por ejemplo, la gente no se interesa solamente en la salsa, la gente se interesa en la cultura afro, la gente quiere saber un poco más, la gente, los bailes populares, ya todo el mundo, que si el mambo, que si el cha, que si el son, que si dónde salió, que si quién lo hizo, que si no sé qué. Hay una preocupación bastante amplia sobre eso, y creo que va a seguir como creciendo. Creo que va a ser un poco, creo que la escena cultural cubana en Berlín se va a expandir un poco más. Yo también lo creo que en estos últimos 3 años ha aumentado grandiosamente, y hay proyectos súper interesantes, están llegando gente súper interesante. Eso también es que hay muchos nuevos que están llegando aquí a Berlín, entonces eso también está haciendo, todo el mundo está tratando de dar lo que tiene, exacto, está tratando de ofrecer sus talentos, y entonces por eso se está abriendo la escena un poco más, que me parece una cosa bastante bonita, porque yo siempre digo, hay tanto público para todo, que todo el mundo puede tener como su espacio, ¿no? Exactamente. Y la clase que hago yo no es la misma que haces tú, porque yo tengo otra manera de ver la danza, otra manera de ver el movimiento, tú tienes una, entonces la gente se enriquece con todo eso, igual que con los grupos, uno toca algo, otro toca el otro, suenan diferentes, y la gente puede ir a todos los conciertos y disfrutar de todo eso, ¿no? Sin tanta... Porque tú hiciste gente ya, no, porque tú te puedo, o sea, sin tanta competencia boba, exactamente, ¿no? Que me parece a veces hay que unirse más. Sí. Creo que debemos unirnos un poquitico más. Estamos uniéndonos, pero creo que tenemos que hacerlo más sí, oficial, sí. Más oficial, por decirlo de alguna manera. Y nada, me encanta la opinión que has dado. Y para concluir, Line, en todos estos años de niña, hasta ahora tu etapa adulta, ¿qué ha significado la danza para tu vida? ¿Qué significa la danza para tu vida? ¿Qué ha significado durante tantos años la danza en tu vida, y cómo ha repercutido para ti como persona la danza? Yo creo que es la que me ha salvado de todo. Creo que es la que me salva constantemente, me ha salvado de no quedarme sentada en la puerta de la Buena Vieja, me ha salvado en cuanto a yo querer crecer cada día más y encontrar las personas que me ayuden a hacerlo. Me ha salvado, ahora mismo me salva a mí anímicamente. A veces la gente me dice, pero tú no te niña, pero tú la sacas, pero tú te drogas. No, ¿qué tú haces? Yo siempre digo, el otro día se lo decía a unos amigos, yo bailo, yo doy clase, y como doy clase es como una centrífuga, me va dando más energía, cuando pienso que estoy muerta, a ti me dejo un poquitico más, y me hace feliz. Me hace feliz. Eso es lo importante. Que me hace feliz y me ayuda a ser feliz a otras personas. Y en el hecho que me ayude a ser feliz a tanta gente, eso me lo devuelve. Es como una sinergia. Yo te hago feliz y tú me haces a mí. Entonces es una cosa que va haciendo así. Por eso yo siempre digo, tengo que encontrar, cuando no pueda mucho más, tengo que encontrar otra forma de seguir haciendo eso, porque yo sé que es lo que me mantiene a mí con vitalidad, con energía, con felicidad en cualquier momento, donde quiera que esté. También tengo la certeza que donde quiera que esté, como siempre lo he utilizado, donde quiera que voy, me ayuda a encontrar todo, me ayuda a encontrar todos los espacios, me ayuda a encontrar a las personas, me ayuda a encontrar amigos, me ayuda a encontrar gente que me quiere, me ayuda a encontrar paz, sosiego, felicidad, me ayuda a encontrar dinero también, me ayuda a encontrar todo. Como me ayuda a encontrarlo todo, yo creo que le debo la vida, y se lo agradezco muchísimo. Le agradezco muchísimo el que ella me haya encontrado a mí y que me haya hecho decir desde niña, ¿qué tú quieres ser? Bailarina. sin tener ni idea. Y que sean muchos años más, Line, que sean muchos años más. Encantadísima de haberte tenido el día de hoy. Muchas gracias a ti por la invitación. Y nos vamos a ritmo de cubanes. Caballero, nos vemos. He disfrutado muchísimo. Y nada, como decía la Line, bailar es vida, pero también, en el caso nuestro, los cubanos, es lo que nos representa, lo que nos identifica, y es lo que nos hace ser lo que somos, cubanos. Y nada, un beso y hasta la próxima. Chao.